Bueno, he tenido la oportunidad de leer, ¿no? De buscar información. De repente no estoy tan al tanto con las noticias porque siempre es bueno buscar un poco más allá de qué tratan cada partido. Sí, hay algunas propuestas interesantes. Algunas se basan, ¿no? O sea, en el problema actual cómo afrontar, dicen, el contexto de esta pandemia. Hay otras que se están evaluando en el tema de la restauración de la economía. Aún, aunque suene un poco impreciso lo que voy a decir, porque aún todavía no tengo un candidato así a elegir, ¿no? Siempre encuentro un poco de imprecisión en lo que propone y en las acciones que van tomando. Sí. Bueno, es importante justamente escucharlos a ustedes, la juventud. Es más del 28%, los jóvenes de 18 a 30 años en este proceso electoral representan más del 28%. En realidad es el grueso de la votación está en una población juvenil. Y es importante que los candidatos hagan mayor precisión, que no sigan en un proselitismo de ofertas. Yo siempre voy pensando que sería muy valioso que los candidatos vayan presentando lo que han hecho. Sí, puedan decir mi experiencia de trabajo, mis logros, mis proyectos son estos. O sea, como algo verificable, ¿no? Como algo que uno pueda ver y decir, oh, claro, lo hizo. Por ahí que hay uno de ellos, ¿no? Que es el ingeniero Rafael López Aliaga, que genera como 10.000 puestos de trabajo y ha empezado a sacar tópicos de sus empresas. Son 42 empresas, si no me equivoco. Y que empezó de trabajar desde los 15 años, estudió en una universidad pública. Por ahí otro que lo he escuchado hablar de 10.000 puestos de trabajo es a César Acuña. Sencillamente hay que seguir escuchando, porque lo que la prensa más está haciendo es sacar los procesos judiciales, el inicio de procesos en el Ministerio Público a algunos candidatos. Y creo que el tiempo que va a quedar es corto. Lo que nos interesa es conocerlos. ¿Cuál es tu opinión, Yomara, más aún siendo tú estudiante de ciencias políticas? Sí, bien. En realidad, en líneas generales, yo he estado revisando los planes de gobierno y algo que me parece muy importante es que, en primer lugar, los planes de gobierno suelen estar redactados muy mal. No sé si han revisado. Se llega a confundir lo que son metas con los que son indicadores y también con los que son las propuestas y también con lo que vienen a ser la visión. O sea, las políticas que planean establecer una vez en el gobierno muchas veces no están especificadas. Por ejemplo, dicen, vamos a acabar con algo, pero luego dentro del plan no tienen ninguna propuesta específica para poder solucionar esa problemática. Entonces es algo que he visto que es bastante común en los planes de gobierno, prácticamente en todos los partidos hay esa problemática. Otro punto bastante interesante es que casi todos los partidos han sacado propuestas específicas como respuesta a la pandemia por COVID-19, tanto en el nivel de salud como en el nivel de reactivación económica. Entonces, a esas propuestas hay que ponerle también mucho énfasis en poder revisarlas y compararlas, ya que hay que ver más o menos qué enfoque están usando y también qué tan posible es lo que proponen, porque por ahí vi algunas propuestas que decían que íbamos a formar parte de organismos a los que realmente no podríamos pertenecer o a rutas comerciales a las que no podemos entrar. Entonces hay que revisar los planes de gobierno con un ojo bastante crítico, ya que dentro de los planes de gobierno también llegan a prometer cosas que no se pueden llegar a cumplir. Entonces es bastante importante revisar esos puntos. Fíjate, has dicho varias cosas interesantes, bueno, Roger también. El tema aquí, lo que acabas de señalar. Número uno, yo he intentado de bajar los proyectos, mejor dicho, los planes de gobierno de los candidatos aceptados por el Jurado Nacional de Elecciones. Aún todavía encuentro candados. He obtenido 2 planes de gobierno de todo el paquete que hay de candidatos por otros medios. Sin embargo, es cierto lo que dice Yomara, o sea, una cosa es estructurar para el discurso, que en algunos casos pareciera que no han revisado ni la parte de las normas, que no han revisado la estructura orgánica del Estado, ¿no? Hubo un candidato que le preguntaron por las
por las MIPES, y él dijo, yo voy a trabajar por las MIPES y las pymes. No, señor, la ley, la 30056, dice MIPYMES, micro, pequeña y mediana. Esa es la ley. Tener visiones. Por ejemplo, Roy Yomara, ¿cuál es la prioridad uno? Obviamente hemos dicho aquí, y ustedes lo han dicho, y coincidimos, en la salud. Todos yo creo que ahí coincidimos el universo de la ciudadanía. Pero, ¿qué hacemos por la salud? Si el principal negocio de la salud lo tienen las clínicas y las cadenas de las farmacias, ¿y de dónde viene la prioridad para la salud? El campo, la alimentación, el agua, el medio ambiente. O sea, en esos temas se tiene que trabajar para educar y facilitar el desarrollo desde el campo. Y el otro punto que has dicho y que me parece interesante, la reactivación económica. Si no hay dinero, no hay combustible para el carro. O sea, ¿cómo avanzamos? Pero esa reactivación con más de un 80% de informalidad, con bancos que han llegado a cobrar hasta 232% de interés. O sea, ¿cómo? Entonces, ahí necesitamos precisión de los candidatos. En ese tema, por ejemplo, Roger, desde tu facultad, desde la especialidad, por ejemplo, el tema de la industria, que es un brazo para la reactivación. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Somos exportadores? A mí me genera molestia, les digo con toda franqueza. Cuando yo reviso los datos de exportar 660 toneladas de harina de pescado, 233 toneladas de alambre de cobre a Corea del Sur, y solo el valor de eso me alcanza para traer 1 tonelada de circuitos integrados, y mirar a Corea del Sur que tiene 980 parques industriales, 7 parques científicos y tecnológicos, que Corea del Sur es una ciudad pequeña, geográficamente hablando, y que el Perú no tengamos un parque industrial, siendo segundo productor mundial de cobre y otros. ¿Qué opinas tú ahí, Roger, en esta parte de la industria? Sí, cuando se analizan la reactivación, por así decirlo, ¿no?, del sector industrial, se hace a un nivel macro. Eso lo tengo bastante claro, siempre lo he consultado también, ¿no? Se analizan las posibilidades de cómo ayudar a un sector, a una empresa, pero bueno, respecto a lo que me menciona, ingeniero, perdón, Rómulo, es siempre importante eso, ¿no? De rescatar por qué no nosotros impulsamos, por qué nos estamos quedando, por qué siempre estamos exportando más y estamos recibiendo menos. Es un tema, como lo dije antes, hace un instante, del apoyo a la ciencia, a la tecnología que podamos tener. No se está de repente priorizando, no se prioriza, ¿no?, lo que viene a ser la investigación. Se hacen otras actividades. El contexto de la reactivación se mira así de una manera global, de una manera más, en un entorno más grande. No se piensa tanto en el ciudadano de a pie, en el que va a trabajar todos los días para comer, ¿no? Es la manera en la que cómo trabaja de repente el Estado, pero para estos casos tenemos a los municipios y tenemos que preguntarnos qué están haciendo ellos, a ver, para cubrir esas necesidades. Sí, tienes razón. Tú acabas de mencionar una frase que me parece totalmente coherente. El ponernos los zapatos del que camina, no digamos, no del que está solo en una oficina. O sea, cómo entender, fíjense una realidad, y aquí va la pregunta para Yomara. En estos días pasados hemos sido testigos de toda una movilización del Congreso, de ministros, por una ley de la agroexportación, ¿no? Una ley que ha beneficiado a 509,000 trabajadores, que es importante, que nos ha ayudado a ser líderes en el mundo en algunos productos como los arándanos, que también es importante, a través de la intervención de 2.300 empresas. Pero no se moviliza todo ese contingente
para las 2.300.000 familias agrarias, que han generado 4.200.000 empleos según el INEGI. Entonces, realmente qué distante es entre el poder económico y el lobby frente a una realidad de la sociedad que tenemos que pensar está distribuida en todo nuestro territorio nacional. Y ahí hay un tema, que es la descentralización. ¿Cuál es tu punto de vista, Yomara, el tema de la atención que debemos de prestar a nuestras 2.874 municipalidades y 2.500 centros poblados, etcétera? Sí, a mí justamente el tema de la descentralización me parece bastante importante en la medida que, según la estructura orgánica del Estado, hay funciones especializadas que tienen tanto los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y justamente muchas acciones importantes en torno a salud, en torno a empleo, ya se ven ya tienen la obligación y el deber los gobiernos regionales de verlos. Y justamente muchas veces por ahí no es que van realizando las políticas locales, más bien tratan de acoplarse a lo que dice el Estado o al Estado nacional, hablando del gobierno nacional, o se quedan sin realmente ver la problemática, porque al final de cuentas la mayor parte de la ciudadanía no tiene en cuenta esa estructura del Estado y siempre como que se le reclama todo al gobierno nacional, cuando el gobierno regional también tiene las facultades de poder resolver ciertas problemáticas. Pero en ese sentido también podemos decir que justamente el tema de dejar de lado problemáticas tan importantes como el agrocampesino ya responde a más que una lógica de estructura orgánica, a una lógica de voluntad política. Y es que no hay voluntad política de las autoridades para solucionar esta problemática. Incluso las cosas que, las soluciones que pueden plantear usualmente responden a protestas mismas de las poblaciones afectadas, responden a presión social, pero a la hora de la hora, de forma orgánica y de forma natural, a cómo suelen resolver, es en base a una negociación también con el privado, pero un privado que tiene poder económico, un privado que se ha establecido de cierta forma en que ya casi maneja directamente todo con el Estado, ya no hay como esa lógica de que el Estado se va a concentrar solamente en el bienestar social, sino que también por ahí a la hora de tomar decisiones, las grandes empresas, tanto multinacionales como empresas que realmente no se preocupan por sus trabajadores, sea el área que sea, también toman decisiones y ahí es cuando tienen beneficios y surgen también los actos de corrupción. Ajá. Un punto relevante es la última frase que hablas, que definitivamente ha capturado a nuestro país. La corrupción se ha posicionado en todos los espacios, tanto en el Ejecutivo, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Sabemos cuántos gobernadores están en la cárcel, otros están procesados, alcaldes en las mismas condiciones, expresidentes del Perú procesados, sentenciados. Realmente este ha ganado un terreno muy amplio. Pero fíjense, otra de las cosas es que la falta de políticas de Estado para acompañar una descentralización sostenible. Voy a compartir con ustedes rápidamente una lámina, si me permiten, y mirar en el tema del agro, en el tema del agro, mirar qué es lo que han hecho, por ejemplo, cuánto han gastado los gobiernos locales. Aquí tengo una lámina que, bueno, creo que no se nota mucho. El gobierno nacional en el tema del agro gastó el año pasado el 82.7% del presupuesto. Los gobiernos regionales gastaron el 66.9% del presupuesto. Y los gobiernos locales gastaron el 60% del presupuesto, del presupuesto asignado en la partida agrícola. O sea, eso en realidad deja muchísimo que decir. Hay algunas regiones, por ejemplo, como Tacna, que solo gastó el 46.9%.
O Moquegua el 45,4%. Entonces, esta capacidad de gasto tiene un mensaje. Tiene un mensaje y este mensaje es que la descentralización no basta mencionarlo, sino se tiene que acompañar. Y el acompañamiento le debe dar las instancias, en este caso el Poder Ejecutivo. Pero ahí entremos al otro elemento. El elemento representativo, legislativo, el fiscalizador, el congresista. Porque para eso se eligen congresistas por regiones, para que ayude a representar, a gestionar, a fiscalizar. ¿Qué opinión tiene Roger sobre nuestro Congreso de la República y qué estamos observando de nuestros más de 3.000 candidatos en este momento en carrera para llegar a 130 curules en el Congreso y 5 en la región andina, en la comunidad andina? Normalmente cuando los candidatos quieren, bueno, están en proceso de, de hacer su campaña, bueno, siempre se están enfocando en hacer populismo, ¿no? Sus propuestas a veces no son tan claras. Y también en otra parte está la participación de la población. En este caso, yo como joven pediría también a mis compañeros, bueno, a mis colegas, a los que son universitarios sobre todo, que puedan identificar bien, ¿no? Quiénes son los personajes que, bueno, van a apoyar, van a ayudar a su región, a su municipalidad, perdón, bueno, a su entorno. Eh, para no de ya depender necesariamente de lo que puedan acordar, de lo que puedan tomar, porque finalmente una vez llegada al Congreso siempre están tomando decisiones particulares, ¿no? Que benefician a unos pocos y siempre la misma historia que dice, no, pues ya se olvidaron del pueblo, llegaron al poder y se olvidaron del pueblo. Pero en parte, pues nosotros, la población, tenemos la responsabilidad por no haber elegido de repente al candidato correcto o de repente no habernos informado bien y dejarnos llevado porque era el candidato más bonachón, por así decirlo, ¿no? Más joven, más simpático, lo que sea. Entonces, uno como joven debe preguntarse un poco más, de investigar un poco más, leer un poco más y no dejarse llevar pues, por las apariencias que no siempre son las correctas, ¿no? Un voto informado, un voto responsable, esa es la tarea que nos toca a todos, en realidad. El llamado que hace Roger me parece sumamente importante. Fíjese que estamos en el año del bicentenario y ¿qué es lo que estamos? ¿En qué nos ha encontrado? 200 años que hemos avanzado. En este quinquenio, 4 presidentes, ¿no? 2 congresos disuelto y un nuevo congreso elegido. Y la verdad que lo que señala Roger pues es cierto. Los entredichos entre el Ejecutivo y el Legislativo prácticamente termina llevando a crisis, y estas crisis también obedece a un problema de los partidos políticos, porque en una situación como la que estamos tenemos ¿cuántos candidatos? Más de una veintena de candidatos. ¿Cuál es tu opinión en el tema del Parlamento, en el tema del comportamiento político, Yomara? Sí, bien. Creo que en los últimos años, fui fácil hace varios años también, los congresistas que hemos tenido han tenido un comportamiento bastante cuestionable, tanto en los proyectos que han presentado y al cumplir otras funciones. Recuerdo que cuando pasó todo lo del paro agrario, uno de los congresistas que representaba a una de las regiones afectadas se había ido de viaje de vacaciones. Entonces podemos ver que la mayoría de los congresistas, o gran parte de ellos, ha tomado el cargo más como una forma de poder saciar intereses personales más que un cargo de representación, porque el ser congresista es un cargo de representación de una región, lo que es bastante importante, ya que al tener un país tristemente descentralizado, el Congreso ayuda a descentralizar, en teoría, como institución, debería ayudar a descentralizar. Sin embargo, lo que sucede es que muchas veces los congresistas, cuando ya llegan al Congreso,
se desapegan de su región, no lanzan proyectos de ley que favorezcan a su región, no también analizan qué necesidades hay para poder llevarlas a discusión a la Asamblea General, sino que más bien faltan, están desinformados, plantean proyectos de ley que no corresponden a sus funciones, como proyectos con iniciativa de gasto o esas cuestiones, o sea, están desinformados, no saben cómo llevar sus funciones y esto es bastante perjudicial en sí para la institución porque ya la ciudadanía llega a confundir el Congreso como espacio de representación con los congresistas y piensan hay que eliminar el Congreso como institución. Pero eso es bastante perjudicial porque se pierde un espacio de representación. La cuestión es que haya una renovación política, renovación de cuadros, que esos congresistas que históricamente no han cumplido bien su función sean reemplazados por congresistas que sí vayan cumpliendo mejor su función, que sí están informados sobre qué les corresponde hacer, qué no les corresponde hacer, pero sobre todo, más incluso que eso, porque igual pueden tener asesoría técnica, las cuestiones que haya una función ética, en no caer por el lado de corrupción y una función de verdadero compromiso con su región, ya que son representantes de su región, no son personas individuales que buscan sus intereses. O sea, al ser congresista pierdes esa cuestión individual y estás representando a miles de personas para poder generar su bienestar. Entonces es importante que en estas elecciones podamos averiguar más de las propuestas, podamos averiguar sobre las hojas de vida, porque es muy importante también lo de las hojas de vida, ver qué clases de delitos han cometido, qué logros han logrado en su vida profesional o qué logros han logrado como en participación política en general. En realidad, esta es toda una tarea que hay que seguir trabajando, informándonos, leyendo, eh, analizando y bueno, un voto responsable una vez más. Que no nos suceda lo que nos pasó en años anteriores y bueno, que hasta ahora viene pasando con una serie de anécdotas. Recuerdo una vez un congresista juramentó por Dios y por la plata, ¿no? Recibió el juramento y dijo por Dios y por la plata. Claro, yo sé que él quería decir seguramente por la patria, pero la intención de, como dice el proverbio, la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, y al final, pues esto se ha ido viendo en el tiempo que hay gente que ha ingresado para escudarse de algún problema que arrastra, algún problema judicial, ¿no? Ahí tenemos al ex congresista y ex general del ejército, general Donaire, ¿no? Y bueno, y hay tantos otros casos de querer buscar una investidura para librarse de procesos o qué sé yo, lo que se necesita quienes nos representen en el Poder Ejecutivo y en el Congreso de la República es gente honorable, gente con visión de futuro, con conocimiento, con responsabilidad, con aquella persona que no está pensando en él, sino está pensando en sus generaciones venideras. Eso es lo que buscamos, ¿no? Vamos a ir cerrando la conversa. Roger, si tendrías que mencionar 3 o 5 prioridades que te gustaría escuchar de un candidato presidencial, ¿cuáles serían? En primer lugar, como ya bien está establecido, cómo estructurar, cómo reactivar la economía nacional actual, ¿no? Hemos visto que esta pandemia pues ha traído abajo mucho negocio, muchas familias. Lo segundo que le pediría, bueno, es su plan de trabajo respecto al área de la investigación propio, porque es parte de mí, no es parte de la ingeniería. Y es parte de lo que mencionó también, pues como lo dije, el presidente, a ver cómo lo van a tratar, cómo lo va a llevar. Otro que le pediría, otro punto, es cómo de repente, cómo va a impulsar justamente lo que estamos hablando, la descentralización. Cómo hay que apoyar pues siempre a las regiones donde se ve que hay sector productivo, sector ganadero, agrícola, ¿no? A ver cómo apoyar a ello. Y uno de los últimos puntos también le pediría pues que, a ver, deje estructurado de repente como ya lo hizo
el Congreso anterior, bueno, deje estructurado que los candidatos venideros no estén de repente, no estén a la deriva sin saber qué hacer, sino deben continuar un trabajo. Si ya se hizo un plan de gobierno al inicio, a ver cómo dejo eso para el que viene, ¿no? Y no termine siendo en vano. Política de Estado. Sí. Política de Estado, eso es importante, o sea, no pensar solamente en el corto plazo, ¿no? Pensar en el país que queremos. ¿Cómo queremos verlo al Perú, a nuestro país, de aquí al 2050? Eso es importante. Será un tema para seguir conversando, Roy, en otro programa sobre el bicentenario y nuestra perspectiva a largo plazo, porque ustedes son los que van a tener finalmente las riendas de nuestro país de un lado u otro, ya sea de la investigación, de la docencia, de la empresa, de la política, pero son las generaciones, digamos, de la juventud hoy. Siempre digo que la juventud no es el futuro, la juventud es el motor del presente hacia el futuro, ¿no? Yomara, en la misma línea, si tú estarías, digamos, ¿cuáles serían tus prioridades que le dirías a los candidatos que quieres, que te gustaría sean considerados en un plan de gobierno y en la práctica para lograr reactivar nuestro país? Sí, bien, en primer lugar, creo que los esfuerzos se deben concentrar en el tema de salud, por la misma lógica que nos encontramos en una emergencia sanitaria, que la salud sea accesible para todos los ciudadanos, que la salud se dé bajo un enfoque intercultural también, ya que justamente la pandemia en el tema de salud ha golpeado a todos, pero ha golpeado muchos más, por ejemplo, a los pueblos indígenas o a las comunidades nativas. Entonces, creo que es importante buscar la idea de una salud universal, pero también con un enfoque intercultural, por la misma lógica de cómo es el Perú. El segundo punto creo que sería el de la economía, ya que hemos sufrido bajas muy fuertes. Y en torno a la economía, hablar también de lo que viene a ser la generación del empleo, la informalidad, viendo la economía como que sea un plan de reactivación económica muy completo, que toque todas las aristas. En tercer lugar, creo que el tema de la descentralización también es sumamente importante en la misma línea de lo que ya mencionaba Roger, porque justamente si es que no conseguimos gobiernos descentralizados en las regiones, muchas veces estos cambios solamente los vamos a ver en Lima, y esto es preocupante porque el Perú no es solamente Lima, sino el Perú son las demás regiones también. Entonces es importante que haya una cultura de descentralización y que hayan políticas que respondan a esto. También creo que es importante el tema de la educación, porque hemos sufrido bastantes deficiencias en esos temas con la educación virtual o la educación a través de la tele. De hecho, es posible que muchos de los niños y estudiantes no hayan podido tener una educación de calidad este último año, por toda la lógica de que han tenido que estudiar sin los recursos, han tenido que estudiar sin poder de verdad estudiar como lo hacían antes. Y el último tema creo que es importante fomentar la participación en general, participación política no solamente en el sentido de participación partidaria, en que la ciudadanía participe en partidos políticos, sino participación en el sentido de que la ciudadanía participe en espacios como veedurías ciudadanas, espacios para poder regular y para poder observar qué está haciendo el gobierno. O sea, hay distintos espacios, pero creo que deben crearse más a través de políticas para que la ciudadanía tenga esa función reguladora con el Estado y no solamente como que obedezca al Estado, sino que también vea si lo está haciendo bien o no. Esos serían mis 5 puntos. Muchísimas gracias, Yomara, muchísimas gracias, Roger, por sus brillantes intervenciones. Créanme que lo valoro muchísimo y yo estoy seguro que quienes nos están siguiendo con mucha sensatez probablemente coinciden conmigo. Reitero, será una de las primeras conversas que tengamos con ustedes y seguramente habrán varias otras ocasiones que podamos seguir abordando temas seguramente mucho más específicos y en todo caso, alcanzando siempre estas propuestas
y en algún momento serán escuchadas, en algún momento serán atendidas. No, no hay que perder la esperanza. Lo peor que podemos hacer, cuando yo a veces hablo con la gente, dice, es que el Perú cambiarlo de la corrupción es muy difícil. Es que puede ser difícil, pero no es imposible. Lo imposible parte de la debilidad de la persona. La actitud es débil. No tenemos que tener una actitud fuerte, firme, segura, con una visión de largo aliento. El Perú es grande, los peruanos somos grandes por nuestra actitud. Hemos enfrentado la historia del Perú, relata que nuestro país ha tenido que enfrentar diversos momentos muy críticos, como la época del terrorismo, como la época de la hiperinflación, ¿no? Estamos ahora en un momento difícil, sí es verdad, pero cuando hay más problemas, tiene que haber más posibilidades. Y ahí está la actitud de nosotros, ahí está la actitud de ustedes, para poder justamente demostrar con hechos que cuando se trabaja con visión, con solidaridad y con verdad, las cosas cambian. El voto de ustedes y el voto de los que nos están viendo responsable, eso va a ayudar a cambiar. Y si por alguna razón seguimos en una línea gris, no nos quedemos ahí en el compromiso, sigamos trabajando. Serán ustedes los próximos gobernantes, serán ustedes los próximos responsables de las instituciones del Estado para lograr un cambio real.